Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Estamos en nuestra iglesia acá en Viña del Mar, en nuestro mes de aniversario. Así es que estamos muy contentos y felices que el Señor nos haya dado un nuevo año de vida para poder seguir amando y sirviendo a nuestro Señor. Así que un cariño, un abrazo a todos nuestros hermanos en este mes en el que estamos celebrando un año más. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba, ¿verdad?, en la ciudad de ese mismo nombre. Éfeso significa deseable. Era un lugar deseable probablemente en aquellos días para estar. Un lugar que fue importante por mucho tiempo, aunque para el tiempo del apóstol Juan estaba en decadencia. Sin embargo, ahí existió una iglesia muy deseable también, muy hermosa, que fue la iglesia de Éfeso. 30 años antes que fuese enviada la carta de Apocalipsis, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, 30 años antes, el apóstol Pablo, quien quien estableció esta iglesia durante su segundo viaje misionero, había elogiado a esta congregación por ser una iglesia amorosa, por ser una iglesia dedicada, por ser una iglesia comprometida con el Señor. Tristemente, después de estas palabras de elogio del apóstol Pablo, como dije, 30 años después, cuando Juan escribe, ¿verdad?, por mandato del Señor Jesucristo, esta epístola a la iglesia de los Efesios, ellos habían abandonado, habían dejado su primer amor. Y esa fue la reprensión que el Señor les dio a esta iglesia. Tremendo mensaje, ¿verdad?, para que hoy en día nosotros nos mantengamos fieles y firmes amando a nuestro Señor. Ahora vamos a continuar hablando acerca de la iglesia de Esmirna. Ahora, es importante destacar acá de que estas 7 iglesias a las cuales son enviadas estas cartas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, fueron iglesias reales, iglesias que existieron en los días del apóstol Juan. Y estas 7 iglesias locales en particular, al que el Señor les escribe y que existieron, ¿verdad?, en aquellos días, son iglesias representativas, iglesias que de alguna manera representan a todas las iglesias a través de los siglos hasta hoy. Y son iglesias, ¿verdad?, son mensajes que de alguna manera nos dan testimonio y nos advierten a todos nosotros, ya, qué es lo que debemos hacer y en qué nos debemos estar ocupando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya, como mencioné, estas iglesias existieron simultáneamente, ya no representan periodos en la historia de la iglesia, sino que más bien son iglesias representativas de todas las iglesias a lo largo de toda la historia del cristianismo. Ahora, lo que sí podemos notar, lo que sí podemos claramente considerar, es que cada una de estas iglesias que son representativas enfatiza o menciona ciertos aspectos puntuales o específicos. Como ya lo expliqué, como ya lo mencioné, ya 5 cosas son mencionadas en cada una de estas cartas a estas iglesias. Vemos la autoridad de Cristo para dirigirse, ¿verdad?, a estas congregaciones. Vemos un elogio, vemos una reprensión, una exhortación y vemos también una promesa. ¿Ya? Y hay una muy interesante relación entre estas 7 iglesias del Asia Menor, estas 7 iglesias que fueron escogidas por el Señor para enviar estos mensajes, y las 7 iglesias a las que el apóstol Pablo escribió durante su ministerio, ¿ya? Y a la vez iglesias que enfatizan ciertos asuntos, ciertos aspectos con los cuales hoy en día nosotros también nos podríamos identificar y que de alguna manera podrían también identificar algunas de las iglesias del día de hoy que contienen algunos de estos asuntos que son mencionados en cada una de estas cartas. Por ejemplo, ya la iglesia de Éfeso, se relaciona con la epístola del mismo nombre, ya que el apóstol Pablo, 30 años antes, había escrito
ya a la iglesia en Efesios. Ahora, esta iglesia representa de alguna manera a las iglesias activistas, a las iglesias que están muy ocupadas en las actividades, que de alguna manera piensan de que por hacer muchas cosas están más comprometidos y más involucrados con el Señor, dejando de lado que a Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que somos. A Dios no le interesa tanto las cosas que generamos o producimos, sino más bien una relación personal, íntima y cercana con el Señor. Un amor práctico, pero a la vez un amor priorizado en la persona de Jesucristo. Ya a Él es el que debe ser el enfoque de nuestra dedicación y de nuestro amor. Más allá de las actividades, más allá de los logros, más allá de las cosas que podamos edificar o que podamos generar, a Dios le interesa más una relación íntima, personal, cercana que podamos tener con Él. Luego vamos a ver en esta oportunidad la iglesia de Esmirna y allí vemos, ¿verdad?, que se relaciona la iglesia de Esmirna con la iglesia a los tesalonicenses, que también el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, y de alguna manera representa a la iglesia sufrida, la iglesia perseguida, ¿ya? Y eso representa iglesias que son perseguidas, incluso el día de hoy son hostigadas y son presionadas, ¿verdad?, por mantenerse fieles al Señor y su palabra. Y iglesias que han sido también perseguidas a lo largo de toda la historia, desde los días del apóstol Juan, como fue literalmente la experiencia de la iglesia de Esmirna, hasta incluso nuestros días. También vemos en la iglesia de Pérgamo, que es la que vamos a ver más adelante, una relación con la iglesia de Corinto, porque esta fue una iglesia carnal. Claramente vamos a ver más adelante que esta era una iglesia que luchaba con lo sensual, con lo carnal, ¿ya? Y que era una iglesia muy permisiva en cuanto a la inmoralidad. Así es que muy relacionada con los problemas que habían de carnalidad y de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Más adelante vamos a ver la iglesia en Tiatira, ¿ya? Y esta iglesia se relaciona con la iglesia, la epístola a los Gálatas. Ya, la epístola a los Gálatas nos muestra una iglesia tolerante. Ellos comenzaron, ¿verdad?, muy bien en el espíritu, pero terminaron en la carne, porque se dejaron fascinar, se dejaron impresionar por la falsa doctrina y, ¿verdad?, por el orgullo de algunos hermanos que creían ser superiores, siendo tolerantes con el pecado, siendo tolerantes con la maldad. Más adelante vamos a ver la iglesia de Sardis, que se relaciona con la epístola a los romanos, ya, porque vemos allí una iglesia muerta, una iglesia fría en su ortodoxia, en su práctica, y una iglesia que en realidad, aunque tenía la posibilidad de disfrutar del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, dejó que el orgullo, ¿verdad?, dejó que el orgullo se albergara en su corazón. Y vemos cómo el apóstol Pablo también les exhorta fuertemente a no ensoberbecerse y a no enorgullecerse ya del llamado del Señor, que así como Dios había juzgado a la nación de Israel, Dios también podía juzgar a esta congregación si es que ellos no morían a la carne. Ya, quizás ellos tenían problemas con el pecado porque perseveraban en el pecado, pensando que de esa manera la gracia podía abundar en sus vidas, el perdón de Dios. Sin embargo, ellos tenían que comprender que el pecado solamente da a luz la muerte, como dice ahí mismo, ¿verdad?, porque la paga del pecado es muerte. Y eso no solo es un mensaje a los incrédulos, sino también a los creyentes. Aunque nosotros nunca, jamás, como hijos del Señor, vamos a perder la salvación, sin embargo, el pecado siempre trae como consecuencia muerte y destrucción, aún de nuestro testimonio como hijos del Señor. También vamos a ver más adelante y vamos a considerar la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia se relaciona de manera muy particular con la iglesia de los filipenses, ya que fue básicamente una iglesia misionera, una iglesia muy comprometida, una iglesia que buscaba servir al Señor a través del apoyo misionero. De hecho, el apóstol Pablo muchas veces recibió apoyo por parte de esta iglesia en su obra misionera. Y cuando Pablo escribe la iglesia a la iglesia de los Filipos, agradece, ¿verdad?, esa generosidad. Y finalmente vamos a considerar también la iglesia de la Odisea, que también fue una iglesia que existió en los días del apóstol Juan y que se relaciona con la epístola a los colosenses que el apóstol Pablo
escribió durante su ministerio. ¿Ya? La epístola a los Colosenses nos habla de una iglesia tibia, una iglesia que también había dejado que el gnosticismo, había dejado, ¿verdad?, que la falsa doctrina, había dejado que muchas de las énfasis torcidos de aquel tiempo, que estaban comenzando en aquel tiempo, ya hicieran mella en su fe. Por lo tanto, el Señor ahí también les exhorta acerca de su relación con el Señor, acerca de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y vemos ahí una iglesia tibia. Y esta iglesia en particular manifiesta una relación muy evidente, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Ya vamos a tomar unos segundos para que alcancen a encontrar esta cita, ¿ya? Y vamos a ver cómo la epístola a los Colosenses se relaciona, ya, con la iglesia en la Odisea, ya, así como también otra iglesia cercana que había, que era la iglesia de Hierápolis. Ya, todas estas iglesias existieron. Como ya mencioné, en Asia Menor probablemente había más de 100 iglesias, pero estas 7 iglesias fueron escogidas, probablemente porque los pastores de estas iglesias fueron a visitar al apóstol Pablo allá en su exilio en Patmos, al apóstol Juan, perdón, en su exilio en Patmos, pero a la vez también porque de alguna u otra manera representaban muchos conceptos, muchos énfasis que se fueron dando en muchas iglesias alrededor, así como también hasta el día de hoy. Miren, Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 18, dice, ya cuando el apóstol Pablo está despidiéndose de esta congregación, y dice, os saluda Epafras, ¿ya?, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras fue un misionero que fue enviado por la iglesia de Éfeso para establecer la iglesia allá en Colosas, que probablemente funcionaba en la casa de Filemón. Ya Filemón, ¿verdad?, y su esposa eran los huéspedes de probablemente de esta congregación allá en Colosas. Dice, porque de él, el versículo 13, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que es otra congregación en los alrededores. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muchas de estas congregaciones funcionaban en casas de hermanos. Dice el verso 16, y esto es interesante, cuando esta carta, ya la carta a los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y miren lo que dice, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora, atención, esta mención a la carta ya a los hermanos de la Odisea no es la misma que estamos viendo ahora en Apocalipsis, que fue escrito mucho después. Sin embargo, es probable que hubo una epístola, una carta enviada a la iglesia de la Odisea, una carta que el mismo apóstol Pablo la envió, aunque probablemente y seguro no fue una carta inspirada, ¿ya? Y es por eso que no la tenemos registrado en nuestro Nuevo Testamento. ¿Ya? Probablemente el apóstol Pablo escribió muchas otras cartas que no fueron bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero las que fueron inspiradas por el Espíritu Santo sí o sí quedaron registrados en el canon sagrado, sí o sí quedaron preservadas, ¿no es cierto?, en la Escritura y fueron transmitidas hasta por obra del Señor hasta nuestros días. Pero lo que es interesante es que había una relación entre la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea y la iglesia también de Hierápolis. Más adelante dice el verso 17, decid a Arquipo, que era el hijo de Filemón y de Apia, su esposa, decid a Arquipo, y que probablemente era el pastor de la iglesia en Colosas, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Y luego se despide del apóstol Pablo diciendo, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es importante notar de que había interacción entre las distintas iglesias que habían en aquellos días, ¿ya? Las epístolas del Nuevo Testamento se compartían entre todas las iglesias,
¿ya? Guardaban una o más copias, que obviamente las hacían a mano, ¿ya? Y las hacían circular por medio de mensajeros que viajaban y visitaban las distintas congregaciones, literalmente llevando la palabra de Dios. ¿Ya? Un buen ejemplo de esto lo podemos ver en Tercera de Juan, capítulo 1. Busquémoslo. Tercera de Juan, ya capítulo 1, los versículos 1 al 8, ¿ya? De Tercera de Juan. Dice, Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice, el anciano, aquí hace referencia al apóstol Juan, ya, ¿verdad? Muy anciano él. El anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Luego dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y hará bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, es decir, de los incrédulos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Estos hermanos iban recorriendo iglesias llevando estas copias de las epístolas, de las cartas que eran enviadas durante el tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? Y posteriormente también, cuando se escribió Apocalipsis más tarde en la historia, también seguramente estas epístolas circularon entre todas las iglesias. Es decir, estas epístolas fueron de bendición no solo para las iglesias que recibieron el mensaje, sino también para todas las iglesias de alrededor de aquellos días y, por supuesto, ¿verdad?, para todas las iglesias a lo largo de todos los siglos, como también las nuestras. Así es que es interesante, ¿verdad?, esta relación. Tal vez por eso, ya aquí Ángeles, ya a estas alturas, recuerda que este es el último libro en escribirse, ya probablemente Ángeles hace referencia a mensajeros, a personas que llevaban estas cartas. Y probablemente por eso en el libro de Hebreos, capítulo 13 también, ¿no es cierto?, habla de que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta actitud de los hermanos de recibir a estos mensajeros ya fue lo que generó, ¿verdad?, el corazón dispuesto de los hermanos de apoyar, de ayudar, de apoyarse mutuamente y entre las congregaciones. Ahora bien, dicho esto, como marco, ¿verdad?, un poco histórico de la relación que había entre las iglesias y la relación que interesante que hay entre estas epístolas de Asia Menor, ¿verdad?, estas cartas a las 7 iglesias de Asia Menor y las epístolas que escribió el apóstol Pablo, vamos a ir ahora entonces a continuar con el estudio de estas congregaciones. Así que vamos al versículo 8 para considerar la iglesia de Esmirna. Ya la iglesia de Esmirna nos presenta ya una iglesia perseguida, una iglesia sufrida. La palabra Esmirna significa mirra. También se puede traducir como amargura, ya que la mirra era un objeto era una especie que se utilizaba especialmente en embalsamar a los muertos. Y era, ¿no es cierto?, de una consistencia viscosa y muy amarga. Ahora, quizás esto de alguna manera ya da luces acerca de la realidad que enfrentó esta iglesia, porque fue una iglesia perseguida, fue una iglesia sufrida. Estaba en una ciudad, la ciudad de Esmirna, ya que se encontraba alrededor de unos 65 kilómetros al norte de Éfeso. Ya era una ciudad de una belleza muy especial y situada en una amplia bahía que ya con el tiempo se fue transformando en el puerto principal de aquellos días. De hecho, fue una iglesia, fue un lugar, Esmirna, que prosperó mucho en el comercio porque se encontraba en la ruta directa ya entre India, Persia y Roma. ¿Ya? Por lo tanto, se transformó en un lugar muy próspero en lo económico.
Ya, este lugar, Esmirna, era un lugar muy conocido por las escuelas de ciencia, las escuelas de medicina, por sus hermosos edificios, ya, y por sus bien pavimentadas calles, donde el Imperio Romano tenía mucha influencia en aquellos días. Interesante que ahí se encontraba un templo muy especial, el templo dedicado al dios Baco. El dios Baco era el dios del vino, y esto implicaba, ¿verdad?, que era una ciudad, era un culto ya muy dado a los excesos y muy dado a la lujuria. ¿Ya? Y esto fue muy conocido en aquellos días. Esta ciudad puerto, ¿verdad?, era una ciudad también famosa por sus excesos, ¿verdad?, y por la lujuria que se manifestaba en aquel lugar y en aquel tiempo. ¿Ya? Por supuesto, siempre el vino nunca trae algo bueno. Menos en el caso de lo que ocurría en aquel lugar, ¿verdad?, donde se adoraba al dios del vino. ¿Ya? Muchos judíos apóstatas que se habían apartado del judaísmo vivían en ese lugar, como también muchos gentiles que de alguna manera judaizaban, es decir, se hacían judíos, ¿ya?, y vivían de alguna manera una especie de culto mesiánico o culto, ¿verdad?, judío. Bueno, no mesiánico en ese tiempo no era algo común, sino que relacionado con el judaísmo. ¿Ya? Y era un lugar, ¿no es cierto?, que fue conocido en la historia como probablemente el lugar del nacimiento de Homero, ¿verdad?, el escritor de la Odisea, ¿ya?, y de la Ilíada. Ahora bien, podemos decir ahora acerca de esta iglesia, ya que fue una iglesia bastante sufrida. Dice en el versículo 8, ya, donde encontramos en primer lugar la autoridad del Señor presentándose a esta iglesia, dice el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya hemos visto, ¿verdad?, anteriormente cómo Jesús se presenta a sí mismo como el primero y el postrero. Ya voy a leerles solamente un pasaje en Isaías 41:4, voy a leerlo yo, pongan atención, Isaías 41:4, que dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Este es un título bastante común, ¿verdad?, y bastante aplicado a Jehová, y en el Nuevo Testamento aplicado al Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero para hacerlo aún más específico, por eso es que en el mismo versículo declara el que estuvo muerto y vivió. ¿Ya? Una clara y evidente referencia al Señor Jesucristo. ¿Ya? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Ya? Así es que no cabe ninguna duda que Jesucristo es Dios, uno en esencia, ¿verdad?, con Dios mismo. Ahora, el versículo 9 nos presenta los elogios que el Señor Jesucristo da a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras. Nuevamente la palabra conozco, ya que utiliza ahí la palabra griega eido, que es distinta a la palabra ginosco para referirse a un conocimiento experimental. La palabra eido tiene que ver con un conocimiento integral, completo de las cosas, y obviamente hace referencia a la omnisciencia del Señor Jesucristo. Luego le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor conocía a esta iglesia, sus luchas y sus desafíos. Comienza diciendo: conozco tus obras. También era una iglesia que hacía obras, ya probablemente no al grado de la iglesia de Éfeso, ni con el desequilibrio o el desenfoque que tuvieron estos hermanos de Éfeso, pero sí era una iglesia, ¿verdad?, que obraba, que hacía práctica la doctrina de Jesucristo. Dice: pero además de las obras menciona que conocía sus obras y su tribulación. ¿Ya? Era una iglesia atribulada, era una iglesia perseguida, era una iglesia, ¿verdad?, donde incluso, vamos a ver más adelante, sufrieron la muerte por martirio de uno de sus miembros. Luego añade: y tu pobreza. Mira qué interesante. El Señor es consciente, ¿verdad?, de la condición de estos hermanos. Quizás
su pobreza se debía, a pesar que vivían en un lugar muy próspero como era la ciudad de Esmirna, probablemente su pobreza se debía justamente a la tribulación y a la persecución de la que era objeto. Seguramente habían expropiado propiedad de los hermanos, les habían perseguido, les habían negado el trabajo seguramente a muchos por profesar la fe cristiana, y generalmente esto trae consigo, ¿verdad?, la escasez y la pobreza. Y el Señor, consciente de esto, de alguna manera elogia, ¿verdad?, la fidelidad que ellos mantuvieron a pesar de estas condiciones de tribulación y de pobreza. Ahora, esto es un claro contraste ya con la iglesia, por ejemplo, en la Odisea. Acompáñenme al capítulo 3, nos vamos a adelantar un poquito. En el capítulo 3, el versículo 17, ya habla ahora la iglesia de la Odisea. Más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero interesante porque dice allí en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis, ya, que la iglesia de la Odisea se consideraba a sí misma una iglesia rica. Miren lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos probablemente se consideraban muy acomodados, ¿verdad?, y que no tenían necesidad de nada. Pero ¿qué le responde el Señor a esta iglesia en la Odisea? Les dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, estos hermanos en la Odisea se consideraban ricos, pero el Señor los consideraba pobres. Pero si volvemos, ¿verdad?, al mensaje de la iglesia de Esmirna, vemos, ¿verdad?, que el Señor considera su pobreza, ¿verdad?, material, sin embargo, les considera ricos en la fe. Miren lo que dice, voy a leer nuevamente. Yo conozco, estamos en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Ya? Qué contraste, ¿verdad?, más interesante en este sentido. El Señor consideraba a esta iglesia una iglesia rica, ya, en la fe y en la palabra del Señor. Vemos otro ejemplo de esto ya en las iglesias de Macedonia. Mira, acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, para ver de que a pesar de la escasez económica, nosotros podemos ser ricos en generosidad y en amor y en servicio para con el Señor, así como en las bendiciones de Dios mismo también sobre nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 8 habla aquí del ejemplo de unas iglesias muy similares a la iglesia ya en Esmirna, que son las iglesias de Macedonia, un grupo de iglesias que estaban en esta zona. Dice 2 de Corintios 8:1 en adelante hasta el versículo 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Notaste el contraste? Habla ahí de la abundancia de su gozo y profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Profunda pobreza, riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto hace referencia a una ofrenda de amor que se estaba recogiendo entre las iglesias en aquellos días para ayudar a los necesitados, especialmente a los hermanos que estaban empobrecidos por una crisis económica que hubo en Judea. Ahora, dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, esta ofrenda para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Muchas veces la gente hoy en día se afana en mostrar sus riquezas, en mostrar su capacidad económica o sus logros, ya externamente, aquellas cosas que han logrado en este mundo temporal. Pero el Señor siempre enfatiza lo interno, la riqueza que hay en lo interno, en lo espiritual. ¿Ya? Y aquí vemos el ejemplo de los creyentes de las iglesias de Macedonia, como también vemos el ejemplo aquí en la iglesia de Esmirna, que aunque tuvieron carencias, aunque tuvieron escasez, aunque tuvieron pobreza en términos físicos y humanos, el Señor les consideraba ricos a ellos en la fe, ricos en el servicio y en la generosidad de su entrega y de su obra para con el Señor.
Ya es interesante también notar de que la iglesia de Éfeso fue elogiada por sus grandes obras, sus muchas obras, pero fue, ¿verdad?, exhortada por su haber dejado su amor. En este caso no encontramos una reprensión de la iglesia en sí, sino vamos a ver más adelante que sí hubo una reprensión, pero una reprensión externa de aquellos que estaban atacando, de aquellos que estaban de alguna manera hostigando a estos hermanos. Por eso es que dice el mismo versículo 9, en la segunda parte declara, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí encontramos, ¿verdad?, en el mismo versículo 9, la reprensión externa, ¿verdad?, la reprensión externa que hace el Señor Jesucristo de estas personas que estaban en el entorno de la iglesia de Esmirna. No hay ninguna reprensión a la iglesia en sí, sino más bien hay una reprensión, ¿verdad?, a aquellos que están externos a la iglesia y que están de alguna manera queriendo socavar y queriendo disminuir, queriendo atacar, ¿verdad?, a esta congregación. Ya habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esa palabra blasfemia literalmente significa hacer daño a lo dicho o a lo enseñado, como también torcer la enseñanza dada. Aquí habla específicamente de aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Ya se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Probablemente aquí está haciendo referencia ya a un grupo que eran judíos, que habían apostatado de la fe judía y que vivían, ¿verdad?, de una manera licenciosa ya en esta ciudad, ¿ya? Y que en realidad eran aquí, ¿verdad?, por el Señor fueron considerados como aquellos que quizás vivían una religiosidad externa, pero en realidad ya no eran judíos en sus corazones conforme al propósito que Dios tuvo para el pueblo judío. Pero también, al parecer, puede hacer referencia a algunos que se creían judíos, es decir, algunos gentiles o griegos que se creían judíos, ya porque cumplían con ciertos ritos o usaban cierto lenguaje hebreo, ¿ya?, o practicaban o guardaban ciertas ceremonias israelitas, ¿ya? Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de estas acciones, ¿verdad?, de alguna manera de estas prácticas, ellos pensaban o se creían, ¿no es cierto?, judíos, procurando, ¿verdad?, ser con su orgullo, ¿verdad?, procurando ser superiores quizás a los demás y menoscabando o menospreciando a la fe simple y dedicada de estos hermanos de Esmirna. ¿Ya? Incluso, como mencioné anteriormente, algunos judíos que quizás, algunos israelitas que se creían buenos judíos, ¿ya?, pero que fueron confrontados, ¿ya?, porque en realidad no lo eran. Ya, ahora algo interesante de esto lo podemos ver en Romanos, ¿ya? Romanos capítulo 2, busquémoslo. Romanos capítulo 2, versículo 23 al 29. Ya es una exhortación que el Señor hace también aquí a aquellos que eran judíos, pero en realidad no vivían como si fueran el pueblo de Dios. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 23 al 29 así. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ya muchos de ellos se jactaban por ser judíos, pero en realidad era solo una religión externa, hipócrita. Por eso dice, tú que te jactas de la ley, te enorgulleces, ¿verdad?, de tener, ¿no es cierto?, la ley como tu guía, haciendo referencia aquí a la ley de Moisés. Por supuesto, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira qué interesante lo que produce la falsa doctrina. Luego dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. La circuncisión era el rito judío, ¿verdad?, que les permitía a ellos identificarse como el pueblo
de Dios. Ahora dice el verso 27, el que físicamente es incircunciso, es decir, no es judío, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí vemos que Dios siempre enfatiza, más allá del rito externo, la práctica externa, Dios enfatiza, ¿verdad?, el corazón entregado, comprometido y consagrado a Él. ¿Ya? Es decir, algunos quizás que no eran israelitas, se creían israelitas por practicar ciertas cosas judías, ¿verdad? Sin embargo, Dios había establecido ya a estas alturas su iglesia local, su iglesia, para poder involucrarse y para poder seguir el plan del Señor. ¿Ya? El pueblo de Israel quedó aparte por su incredulidad. El pueblo de Israel quedó pendiente para el futuro. En el futuro Dios va a volver a tratar con su pueblo, con su nación escogida. Pero ahora trata a través de su pueblo escogido, de su pueblo redimido por la gracia de Jesucristo. ¿Ya? El problema que había en aquellos días en Esmirna, que habían algunos que se creían judíos, pero no lo eran, sino eran una congregación, una sinagoga de Satanás. ¿Ya? Y había algunos que sí eran israelitas, pero no vivían como verdaderos judíos, ¿verdad?, sino que manchaban también el testimonio de su pueblo. Ahora, dice en el versículo 10, y aquí vamos a saltar a la exhortación que hace el Señor, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Interesante que aquí les está dando una promesa y les está diciendo que no debían temer. Ya dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Ya? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y sigue: y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, estamos viendo el versículo 10. Dice: no temas. El Señor aquí no está prometiendo que les va a sacar o que les va a librar la tribulación que van a tener que enfrentar. Es más, les está diciendo, les está prometiendo que esto va a ocurrir. Tal como lo vemos, ¿verdad?, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, cuando el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí les está diciendo en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, o lo que vas literalmente a sufrir. Esa es la palabra que utiliza acá en específico. Y luego señala más específicamente de qué se va a tratar este sufrimiento, esta persecución. Cuando dice: he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ya echará a alguno de vosotros en la cárcel. Es decir, iban a ser perseguidos por su fe. A través de toda la historia ya de la iglesia siempre ha sido perseguida. Es muy probable que hoy en día nosotros estamos viviendo en un periodo de mayor tranquilidad, o por lo menos en nuestro contexto en el que nosotros vivimos, ¿ya? Un contexto de tranquilidad y de estabilidad. Pero no es así en todo el mundo, incluso hoy en día. Hoy en día hay lugares donde la iglesia sigue siendo perseguida y donde creyentes sufren por mantenerse firmes en la fe. Nosotros quizás tenemos todas las regalías y todas las posibilidades de predicar libremente el Evangelio, y aún así quizás no lo estamos haciendo con fidelidad y con un compromiso serio. Sin embargo, en muchos lugares donde la iglesia sí está siendo perseguida, ¿ya? El compromiso que ellos manifiestan al Señor es mucho mayor, ¿ya? De hecho, es muy interesante lo que vamos a ver aquí más adelante, porque dice aquí: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
Ya, el mismo diablo se iba a involucrar en enviar y guiar, ¿verdad?, a estos hermanos a la cárcel. Sabemos que el príncipe de este siglo, que es Satanás, influye en este mundo, en la corriente de este mundo, en la sociedad de este mundo, ya, en los hijos de desobediencia, para llevar adelante sus propósitos. En este caso, ya el diablo estaba influyendo, estaba guiando el corazón de los incrédulos para perseguir, para hostigar y para llevar a la cárcel a estos cristianos, probablemente por ser fieles a su fe. Dice el versículo: seréis llevados a la cárcel, dice, para que seáis probados. Ahora, no sé si tú te recuerdas esta palabra, probados, que es la misma ya que encontramos en el capítulo 2, versículo 2. Con respecto a lo que la iglesia de Éfeso hacía en cuanto a probar o a examinar a los falsos profetas. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa palabra probado es la palabra griega peirazo, ¿ya? Y literalmente significa examinado, escudriñado, aquilatado. Ya, de hecho, la raíz de esta palabra, peirazo, conlleva la idea de perforar, es decir, de profundizar hasta lo más profundo, ya, para examinar algo, para probar algo. Era normalmente lo que se hacía con los metales, ¿no es cierto?, preciosos, para probar, ¿verdad?, su pureza, para aquilatar, ¿verdad?, su valor. Ahora bien, dice aquí que ellos iban a ser probados. Dios iba a permitir que el mismo diablo guiara, ¿verdad?, a los hijos de desobediencia, a este mundo, a la sociedad de este mundo, para llevar a estas personas, a estos creyentes, a la cárcel, para que fueran probados, para que fueran examinados, para que fueran escudriñados, para que fueran aquilatados. Así el Señor muchas veces permite las pruebas en nuestras vidas para probar nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro, nuestra fe mucho más precioso que el oro, ¿ya?, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. De la misma manera, nuestra fe muchas veces es probada con el fuego, ya, para que se purifique y para que se transforme en una fe gloriosa y perfecta. ¿Ya? Asimismo, estos creyentes fueron probados en su fe. ¿Ya? No temamos, es el mandato que les da a estos hermanos: no temas en nada lo que vas a padecer. Va a pasar esto otro, van a ser probados, pero no teman. No teman, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todo. Ahora, muchas veces las pruebas, ¿verdad?, manifiestan si nuestra fe realmente es genuina y es valiosa. ¿Ya? Nosotros hoy en día, a pesar de las comodidades que tenemos, a pesar de la estabilidad que tenemos, hoy en día hemos sufrido, ¿verdad?, muchas cosas últimamente a través de los problemas sociales, a través también de esta pandemia que afecta al mundo entero, y muchas iglesias y muchos creyentes están siendo probados. Creo yo firmemente que el Señor tiene un propósito con esta pandemia. A veces, ¿verdad?, nosotros nos proponemos planes, pero Dios tiene propósitos. Y uno de esos propósitos es probar nuestra fe, es probar, ¿verdad?, de qué estamos hechos, es profundizar en nuestras vidas para en el medio de la prueba y en el medio de la aflicción evaluar si realmente nuestra fe es digna y es valiosa para el Señor. Así es que no cedamos ante la prueba, no cedamos ante la dificultad, no cedamos ante la aflicción que podamos enfrentar. Sigamos el ejemplo de estos hermanos allá de la iglesia en Esmirna y mantengámonos firmes al Señor. Y un dato que no es menor: ya, de las 7 iglesias que son mencionadas acá en Apocalipsis, ya, la única iglesia que aún se mantiene, en el único lugar donde aún se mantiene un testimonio fiel, ya, de una iglesia cristiana hoy en día, ya que hoy en día esa zona es conocida como Turquía, es justamente en Esmirna. Ya, en Esmirna hoy en día hay iglesias cristianas. Ya, es una interesante paradoja porque hoy en día Turquía es un lugar donde se profesa el Islam, ¿ya? Y se profesa un Islam muy duro, muy férreo.
Y aún así hay iglesias, hay congregaciones que por alguna razón han logrado sobrevivir y ya se han logrado mantener con fidelidad ya a la sana doctrina hasta el día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, vemos, ¿verdad?, que las promesas del Señor son fieles. Ya a pesar de que han pasado muchos siglos, ¿verdad?, aún así hoy en día hay testimonio de Cristo en aquel lugar. Ya increíble, ¿verdad? Interesante acerca de esto. Pero eso en realidad no es de extrañar, porque Dios es fiel. Ahora, el Señor sigue añadiendo acá que iban a ser echados en la cárcel, que iban a ser examinados en profundidad, ¿verdad? Iban a ser probados, iban a ser taladreados para ver su valor, para aquilatar, ¿verdad?, su valor en el Señor. Y luego añade, y tendréis tribulación. Ya claramente está hablando acá, ¿verdad?, que ellos iban a ser muy sufridos. Ahora, esta palabra tribulación no tiene que ver ya con lo que vamos a ver más adelante, de los capítulos 4 en adelante, más bien de los capítulos 6 en adelante, acerca de la tribulación venidera, ¿ya?, que va a ser un periodo cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra y nunca más lo habrá. Ya aquí no está hablando de eso, está hablando simplemente de un periodo de prueba, de sufrimiento, de angustia, ya que ellos iban a vivir. Es más, lo acota específicamente una cantidad de días concreta. Dice, tendréis tribulación por 10 días. El número 10 ya normalmente representa en la Biblia lo que es el testimonio. Ya, por ejemplo, los 10 mandamientos. Algo que es completo, ya, y que de alguna manera se establece como un fiel testimonio de algo. ¿Ya? En este sentido, ya probablemente aquí hace referencia a una tribulación que iba a durar 10 días, aunque no es muy claro acá el texto en cuanto a que iba a durar 10 días o que iba a ser dentro de 10 días siguientes, a lo que se les está escribiendo acá. Sin embargo, estos 10 días hablan de algo completo, hablan de algo concreto. ¿Ya? Y hablan de algo que tiene un principio y tiene un fin. Es decir, esta prueba iba a ser dura, iba a ser difícil, pero no iba a ser permanente. Iba a ser algo que tenía un principio y tenía un fin. De la misma manera, cuando el Señor nos prueba, ya cuando nos envía una dura prueba en nuestra vida, ya el Señor también nos sabe librar en el momento justo, en el momento adecuado. Muchas veces cuando estamos en medio de la aflicción o en medio del dolor, gemimos de nuestro interior diciendo ¿hasta cuándo? Pero el Señor sabe muy bien hasta cuándo, porque Él nos conoce. Él nos va a poner una prueba más allá de la que podamos resistir. Es más, Él promete siempre una salida para que podamos soportar. Él nunca va a poner sobre nosotros una prueba que no sea sobrehumana, porque Él nos conoce. El Dios Todopoderoso, Cristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y todo lo que está en medio, el que conoce y lo sabe todo, Él sabe exactamente ya cuál es nuestro umbral de resistencia. Y Él va a traer liberación en el momento, ¿no es cierto?, que Él lo considere correcto, apropiado. Él siempre nos va a librar de la tribulación, ya en la medida que nosotros ya tengamos paciencia para que el Señor haga su obra completa en nuestras vidas. Por eso es que luego, ¿no es cierto?, le dice, sé fiel hasta la muerte. Ya recuerda, aquí estamos en la exhortación que les está dando el Señor a esta iglesia. No temer ya esta prueba, esta dura prueba, esta prueba que va a tener un principio, pero también va a tener un final, así que no va a ser algo permanente, ya va a ser un momento muy intenso, muy duro, pero que ellos tenían que enfrentar. Y luego les exhorta, ya luego les desafía, sé fiel hasta la muerte. Ya hasta el martirio es lo que está diciendo, y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? Y hay un premio, hay un galardón muy lindo y muy especial. Más adelante vamos a hablar del tema de las coronas, pero hay un galardón muy especial para aquellos que han dado su vida, que han pagado el máximo precio de vida en el servicio al Señor. Ya, miren lo que dice en Santiago capítulo 1, el versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Ya dice aquí la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a
los que le aman. Hay un galardón muy especial para aquellos que han dado su vida por mantenerse fieles en el servicio al Señor. A través de los siglos, muchos creyentes han sido perseguidos y han muerto en manos de sus persecutores, de distintas doctrinas, de distintas tendencias, tanto políticas como también religiosas y doctrinales. Sin embargo, muchos de ellos se han mantenido fieles, tal como el testimonio que vemos en Hebreos capítulo 11. Después tú lo puedes leer. Hebreos capítulo 11 es un registro increíble de muchos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles hasta la muerte, despreciando incluso sus bienes materiales, sus vidas personales y aún sus vidas familiares por amor al Señor y su obra. Por eso les dice, sé fiel hasta la muerte. Ya literalmente les está diciendo, manténganse fieles aún hasta el martirio. Y yo, dice, te daré la corona de la vida. Ya no sabemos cuán intensa fue esa persecución, esa prueba que ellos por 10 días tuvieron que enfrentar. Pero sin duda muchos de ellos pagaron un alto precio. ¿Ya? Luego dice en el versículo 11, ya, y aquí estamos concluyendo la promesa que el Señor les da. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Cuando dice ahí el que tiene oído, oiga, ya, esta es una frase que el Señor Jesucristo usó muy comúnmente durante su ministerio terrenal. ¿Ya? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? Y básicamente es una expresión que tiene que ver con poner atención. ¿Ya? Poner atención porque lo que se está diciendo es relevante y es importante. Ahora, esto hace referencia a todo lo que anteriormente se ha estado diciendo. ¿Ya? Dice, el que tiene oído, oiga. ¿Ya? Y luego dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Son las iglesias en primera instancia las que están recibiendo este mensaje. En este caso, no solo la iglesia de Esmirna, a la quien primariamente es enviada esta carta, sino, como ya expliqué, como estas cartas tenían que ser compartidas entre las iglesias, seguramente esta carta también iba a llegar a otras congregaciones, ¿ya? Y también iba a ser de beneficio para ellas, ¿ya? Aunque Esmirna, la iglesia de Esmirna era la primera receptora de esta epístola, fueron los receptores originales, ¿verdad? Los oyentes originales de esta epístola. Sin embargo, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, lo que implica de que la palabra de Dios siempre tiene una aplicación a nuestras vidas. ¿Ya? No toda la Escritura fue escrita directamente a nosotros, pero sí es útil a nosotros para sacar provecho de ella en sus principios, en sus mandamientos y en lo que nos enseña en su doctrina. Entonces, dice el versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego habla del vencedor, dice, el que venciere. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya? Y aquí cuando habla de el que venciere, literalmente, ya está hablando del vencedor. Ya, literalmente, del vencedor. Incluso la palabra que se utiliza es una palabra, es un pretérito perfecto que habla del que venció, ya, de aquel que logró la victoria. En este caso podríamos traducirlo literalmente como el vencedor. El vencedor, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿quién es el vencedor? Bueno, acompáñenme a 1 de Juan. Ya, el mismo apóstol Juan define ¿quién es un vencedor? Ya muchos hoy en día se consideran exitosos y vencedores en este mundo, pero en realidad no son más que fracasados en lo espiritual, en lo moral y en lo social inclusive. Pero el Señor Jesucristo establece claramente quién es el vencedor, según su propósito y según su sabiduría eterna. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Claramente está diciendo, todo lo que es nacido de Dios, todo lo que viene de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque por medio de la fe llegamos a ser hijos de Dios. Por medio de la fe hemos sido renacidos, hemos sido incluidos en la familia de Dios. Hemos nacido de nuevo, ya el nuevo nacimiento.
¿ya? Que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, vemos, ¿verdad?, cómo le hablaba a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento hace referencia a nacer en Cristo por medio de la fe. Luego dice el versículo 5, ¿ya? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Te das cuenta? Ahí está el vencedor, ¿ya? Y mira, saltemos ahora al capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, ya retrocedamos un poco al capítulo 4, el versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros recibimos a Cristo y experimentamos el nuevo nacimiento, nos transformamos en vencedores. El Señor Jesucristo viene a morar en nuestro interior y Él es el que ha vencido al mundo. Él es el que es más grande que el que está en el mundo, que es Satanás. Por lo tanto, ¿quién es el vencedor? Bueno, el Hijo de Dios, el creyente que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador eterno de su alma. ¿Ya? Y dice que este vencedor, el vencedor, es decir, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, que es el vencedor, no sufrirá daño, dice acá nuestro texto, de la segunda muerte. Concluye aquí, ¿verdad?, el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 2. No sufrirá daño de la segunda muerte. El verdadero creyente en Cristo, el verdadero creyente en Cristo, que es el vencedor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí la segunda muerte está haciendo referencia a la muerte eterna en el lago de fuego. Todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, ya están muertos para Dios. Y algún día van a morir en este mundo. Van a morir. Todos nosotros inevitablemente algún día vamos a enfrentar la muerte. Sin embargo, después de morir físicamente, algún día van a ser resucitados para ser juzgados. Y si no se hallan que ellos, y al ser juzgados, al no ser hallados como hijos de Dios, van a ser lanzados al lago de fuego. Es decir, van a morir por segunda vez, pero esta vez va a ser una muerte eterna. Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Pon mucha atención. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es en el futuro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi querido amigo, tú que me estás escuchando, si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, no esperes, porque en cualquier momento puedes partir de este mundo. Y si tú no has nacido de nuevo, el destino que te espera es la muerte segunda. Ser lanzado al lago de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Esto es un lugar terrible que fue diseñado para Satanás y sus demonios, pero es un lugar donde también todos aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que no han llegado a ser vencedores en Cristo Jesús, van a ser lanzados a este lugar. Yo quiero rogarte que tú te pongas a cuentas con el Señor. Si tú no has nacido de nuevo, por favor, clama a Cristo por la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y pídele al Señor
que te perdone. Pon tu fe en Cristo, quien murió y quien resucitó para darte la posibilidad de obtener el perdón y la vida eterna. Solo en Cristo hay salvación, no en una religión, no en una imagen o en una iglesia, no en una doctrina o en una filosofía, sino solamente en Cristo, quien es el único Señor y Salvador. Pon tu fe en Él. Clama por tu salvación, como dice el libro de Romanos, capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pon tu fe en Cristo y permite que Él te haga una nueva criatura. Permite que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo en la fe, en lo espiritual, para obtener el perdón y la vida eterna y llegar a ser un vencedor en Cristo. Así es que te animo, por favor, te desafío, te ruego que te pongas a cuenta con el Señor. No lo postergues, porque el día de nuestra partida en este mundo, el día de nuestra muerte, no tenemos control sobre esto. No lo sabemos cuándo pueda suceder. No tenemos la vida comprada. Un accidente, una infección como el COVID-19 o simplemente algo fortuito puede sacarnos de este mundo y si no has puesto tu fe en Cristo, vas a estar expuesto. Vas a estar expuesto al juicio eterno. Ya después de la muerte no hay oportunidad. Tu oportunidad es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Busca al Señor mientras puedes hallarlo. Este es el tiempo en que el Señor te está dando esta oportunidad. Y aquellos creyentes que somos ya creyentes en Cristo y vencedores, no temamos la prueba o la dificultad. A veces los creyentes se afligen ante las cosas futuras que puedan ocurrir. A veces nos afligimos por la inseguridad que nos depara el futuro. Pero no temamos. ¿Ya? Esto va a tener un comienzo, pero también va a tener un final. Tarde o temprano el Señor nos va a venir a buscar y nos va a llevar a su presencia, ya sea por la muerte o ya sea por el arrebatamiento. La verdad es que ninguna tribulación es permanente, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa de algún día, como vencedores, estar en la misma presencia de Dios por la eternidad. Así es que no temamos, mantengámonos fieles aún hasta la muerte. Y permitamos, ¿verdad?, que el Señor sea el que nos fortalezca. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y espero de que sigan fieles a estos estudios para poder ser edificados en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo.